Hola a todos, bienvenidos a Creanimus, un espacio para la creatividad. El día de hoy quiero compartirles una gran y maravillosa noticia que durante muchos siglos muchas personas estuvieron esperando, pero no pudieron recibirla, no pudieron escucharla. Y es que los artistas pierden la exclusividad de la creatividad. Si de pronto estás pensando cómo es posible, luego solo la creatividad no era para artistas y demás, vamos a verlo esto durante el video. Pero primero quiero que juguemos un poco. Y quiero que respondan y coloquen en los comentarios si son cruces blancas en un fondo negro o si están viendo cruces negras en un fondo blanco. Analiza la imagen, coloca en los comentarios y continuamos, ¿ok? Cruces blancas en un fondo negro o cruces negras en un fondo blanco. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a hablar acerca de una serie de mitos de la creatividad que fueron conformando una idea de una exclusividad de este concepto, de esta palabra, donde unos lo tenían y otros no. Y me gustaría saber desde donde están viendo el video, qué han escuchado acerca de la creatividad, qué pensamientos hay, cómo funciona, quiénes tienen la habilidad, quiénes no, y por qué la tienen o por qué no. Entonces, allí en los comentarios pueden escribir qué piensan, qué han escuchado acerca de la creatividad, ¿ok? Bueno, si de pronto necesitan un poquito más de tiempo, solo pausan el video y cuando estén listos le dan nuevamente play. Y vamos a ver un poquito de la historia, cómo se generó esto de la creatividad y la exclusividad. Y hacia 1693 Dryden hablaba que las personas nacían genios o no nacían genios. Se limitaba a que si nací con esa capacidad, bien, si no me tenía que resignar. Se hablaba de personas iluminadas, como Leonardo da Vinci, como los grandes pintores, artistas y escultores, tenían un don, una facilidad, una habilidad especial y las otras personas no tenían esas características. Entonces, durante muchos siglos se fue generando esa idea. En 1945, varios siglos después, vuelve a retomarse un poco el tema y se habla del pensamiento productivo o el pensamiento repetitivo. En esa época y hasta los años 70 más o menos no existía como tal la palabra creatividad. Lo que había era diferentes tipos de pensamientos, razonamientos acerca de un tema de construir e idear. Por ejemplo, Weidermer hablaba que había un pensamiento productivo que era el que creaba, construía, ideaba cosas nuevas. En cambio, había un pensamiento repetitivo que era el que se encargaba de dar las mismas respuestas a al mismo problema. Ejemplo, 2 más 2 siempre nos iba a dar 4. Ese era un pensamiento repetitivo. El productivo era el que construía la máquina, el que se imaginaba, el que pintaba y demás. Esto, y con el descubrimiento de los genes, el mapa genético y demás, constituyó aún más y arraigó más el pensamiento que unos son creativos y otros no. ¿Por qué? Porque esto decía que los que tenían genes creativos eran porque sus padres eran creativos. Y si sus padres no eran creativos, ellos no iban a ser creativos. ¿Por qué? Porque no tenían en sus genes la capacidad de crear o la habilidad de crear. Y igual tenían que resignarse. Todo esto durante todo este tiempo generó la idea que las personas que eran artistas, que creaban, que imaginaban, que escribían, que ilustraban, que esculpían, eran los que tenían la habilidad de crear. Y las otras personas no lo tenían. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se arraigó más este pensamiento dentro de la sociedad. Bueno, ya en mis estudios, cuando entré a la universidad y al encontrarme con que tenía dificultad para generar, idear cosas, empecé a investigar sobre la creatividad. Y encontré respectivamente que pues era para artistas, pero muchos programas de creatividad solo se encargaban de trabajar técnicas publicitarias, herramientas de trabajo, técnicas de dibujo, bueno, efectos para hacer, más no como tal la creatividad. Te equipaban técnicamente, pero no creativamente. Bueno, miré un poco de innovación y encontré que la innovación era hacia el campo empresarial y se encargaba solo de cómo puedo mejorar mis productos y mis servicios y cómo puedo comercializarlos bien. Partía de una base de lo que ya tengo y cómo lo puedo mejorar, pero no como tal a crear, construir. Esto durante muchos años arraigó que si naciste con la habilidad, estabas súper bien y ibas hacia adelante, y si no, te tenías que resignar y encargarte o alinearte con otras cosas distintas.
Pero la realidad es otra. Y junto con muchos estudiosos de hace pocos años, en realidad la creatividad lleva pocos años de estudios, han encontrado una realidad, una verdad totalmente distinta a lo que se pensó durante mucho tiempo, durante muchos siglos. Y es que ella es creativa, ellos son muy creativos, él es un genio creativo, él también es muy creativo a pesar de pronto de su edad. La verdad es que todos, absolutamente todos, somos creativos. Es una habilidad innata en todos. Todos tenemos la capacidad de crear, solo que está destinada o está encaminada o alineada con diferentes dones y cualidades que nos van a hacer que nos vayamos hacia ciertas áreas. ¿Qué quiere decir? Que desde el principio en la historia de la humanidad, la creatividad fue la que nos ayudó a construir, a manejar el fuego, a ir avanzando, a evolucionar como sociedad hasta el punto de hoy. La creatividad es una gran habilidad, pero como todo necesita ejercitarse, incrementarse, trabajar en ello. Les voy a explicar ahora sí cómo funciona un poco nuestro cerebro y cómo podemos trabajar en la creatividad. Muy bien. Primero está el pensamiento lógico, que se encarga del hemisferio izquierdo, y el otro es el pensamiento lateral, que se encarga del hemisferio derecho. En el pensamiento lógico encontramos las secuencias, los números, los pasos, la razón, el 1, 2, 3, el organizar, el estructurar. Eso se encarga perfectamente el pensamiento lógico, que es nuestro hemisferio izquierdo. El pensamiento lateral se encarga, pues en el hemisferio derecho, que está en nuestro pensamiento lateral, se encarga de la emoción, de la armonía, de la intuición, de la imaginación, del ritmo, todo eso. Entonces, las personas que tenían más desarrollado el hemisferio izquierdo se iban hacia esas áreas técnicas, científicas, lógicas, numéricas. En cambio, los que tenían más desarrollado o ejercitado el hemisferio derecho se iban más hacia las partes artísticas, de escribir, de pintar, de expresar, de emoción. Y eso fue lo que segregó la sociedad de un lado al otro. La realidad es que para crear no necesito solamente de mi hemisferio derecho, necesito de ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque cuando estoy construyendo algo nuevo necesito tanto lo lógico, los pasos y una estructura, como lo imaginativo, lo reflexivo, lo armónico y demás. Entonces la creatividad no es de artistas, no es de solo científicos, sino es algo que si vamos trabajando y vamos combinando y vamos a desarrollar junto con nuestro cerebro, vamos a trabajarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero crear, construir, imaginar e idear, no es algo que nace de la noche a la mañana, no es algo que necesite utilizar algún tipo de sustancia o meterme en un cierto trance, no, es algo que yo puedo ejercitar, que puedo trabajar. Así como este hombre se ejercita cada día para mejorar sus músculos, nosotros tenemos que ejercitarnos para mejorar la creatividad. Si no, estaremos así. Y en un momento donde las circunstancias nos exigen crear y dar una solución, no vamos a tener respuesta ni ideas. Por eso necesitamos trabajar y ejercitar nuestra creatividad. Es algo que se puede incrementar o se puede disminuir conforme nosotros estemos trabajando en ella. Para resumir, esto es la creatividad. Es una habilidad que todos tenemos, no como se pensaba hasta hace muy poco que era exclusivo. Es algo que todos podemos trabajar, construir, idear, imaginar y se aplica a todos los campos profesionales, a todas las áreas de nuestra vida. Desde organizar nuestra casa hasta cómo organizar, dirigir una empresa, cómo crear, pintar, imaginar, que es lo característico, o cómo llevar una nueva cuenta o forma de administrar y contar nuestro dinero. Todo se puede manejar con la creatividad. Y esa es mi invitación y en los próximos videos vamos a trabajar y vamos a ver cómo podemos trabajar en ello. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar al tanto de los nuevos videos e información que vamos a tener. Puedes conectarte también a nuestro sitio www.creanimus.com o si no, puedes allí seguirnos en nuestras redes sociales que están por este lado si no estoy mal. @creanimus en Twitter, en youtube.com /creanimus o en facebook.com/creanimus y estar al tanto de las diferentes herramientas, cosas y todo lo que está sucediendo en torno de la creatividad. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo video, hasta luego.